Bueno, buenas tardes a todos, a los de casa también, como siempre. Os agradecemos mucho que estéis conectados. Por favor, cualquier problema que ocurra en los próximos minutos, no dudéis en comentárnoslo, ¿vale? Estaremos atentos. Bueno, bienvenidos una tarde más a este cuarto curso dedicado al mundo clásico en las ciencias y las artes. Como no quiero que se me olvide, voy a empezar recordándoos a aquellos que estáis cursando para el certificado, que hagáis el test que siempre os ponemos en los últimos 10 minutos, ¿vale? Por favor, estad atentos a eso. Y bueno, una vez dicho así lo estructural, paso a presentar al conferenciante de esta tarde, a Pedro Redondo Reyes, que nació en... No voy a hacer una presentación de la Wikipedia, como os imaginaréis, sino más bien una semblanza que os permita entender de qué nos va a hablar hoy y por qué. Pedro Redondo es profesor titular de Filología Griega. Esto puede parecer una presentación neutra, pero en su caso esto fue después de unos ciertos trabajos que no sé si son de Sísifo o de Hércules, por eso de que hasta el final de la vida de uno no debemos juzgarla. En todo caso, a través de diferentes puestas, no sé cómo de virtuosas, su sitio ha llegado por fin a nuestro departamento de Filología Clásica desde hace unos años, donde además de implicarse activamente en sus labores de investigación, que vais a conocer ahora un poco, también se ha implicado en la gestión y bueno, es algo que le agradecemos y por supuesto en la docencia. Su formación filológica, y creo que es lo primero que debo decir, se ha completado con una formación también filosófica. No sé si decir que es filosólogo. Y por eso sería ocioso dividir su producción en ámbitos de conocimiento, porque Pedro responde bien a esto tan moderno de la multitrans, inter o como queráis, disciplinariedad. Eso define sus intereses y por tanto sus escritos, que yo voy a repasar muy someramente. Sus estudios de música griega parten de escuchar el mar, ¿no? en la petrolífera y demás. Entre ellos, creo que debo destacar un libro que muchos de ustedes conocen, La música en la antigua Grecia, publicado bueno, junto a Francisco Javier Pérez Cartagena, al que bien conocéis, y junto a nuestro querido profesor don José García López, que tan presente tenemos. Seguramente también a ustedes el profesor García López les hizo alguna vez el ritmo anapéstico y bueno, con ese ritmo, que no es un ritmo, digamos, equilibrado, creo que ha transitado Pedro por diferentes intereses, desde la armónica de Ptolomeo a consideraciones sobre el lenguaje, sobre la filosofía, ¿no? A propósito de sobre el juicio o el almagesto, y aspectos relacionados a partir de ellos sobre la onomatopeya prátinas o sobre otros intereses. Y además juega al ajedrez platónico, ¿no? Bueno, su último libro, Mínima Filológica, está dedicado a los fundamentos filosóficos de la filología y constituye, más que un repaso por consideraciones, una discusión. Comento esto porque deben saber de Pedro Redondo que le gusta
problematizar todo lo que puede y digamos que tiene la capacidad de mover el árbol a ver qué frutos caen. Por otra parte, creo que son conocidos pues, su trabajo, su traducción de Heródoto junto a Francisco Rodríguez Adrados y su actual y muy infieri trabajo junto a Mariano Valverde a propósito de la Odisea. Esto les puede dar una idea de cuáles son las aportaciones del profesor Redondo en la filología. Espero también que les dejen con el interés de conocer más y de conocer sobre todo, yo diría que sus futuros trabajos, porque creo que es un investigador con proyección. Como ven, es un camino, no sé si de 12 trabajos de Hércules, pero en todo caso, como ven, Pedro Redondo Reyes es heterogéneo, no sé si heteroológico también. Y bueno, digamos que si la filología nace de las estrategias del lenguaje poético, con la música, les invito esta tarde a ser no amusos, a ser amigos de las musas en estos minutos y a escuchar, como tienen ustedes en el programa, el clasicismo en la antigua música griega, según Pedro Redondo Reyes. Cuando quieras. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, gracias por su presencia aquí. Gracias a los amigos que están conectados en casa, que dedican su tiempo a esta charla. Quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Española de Estudios Clásicos, de cuya directiva formé parte hasta hace bien poco y me siento siempre muy honrado de estar cerca de ellos y pues su amabilísima invitación. Solamente espero cumplir con las expectativas del curso, que está siendo un curso sumamente interesante, sumamente didáctico, al tiempo que interdisciplinar, ¿no? Y quiero aclarar en la presentación que agradezco muchísimo de la profesora Fernández Zambudio, que decía Cicerón que sine amicitia nulla vita est, ¿no? Entonces, a veces, como decía Barrón también, algo así como que el honor es un onus, y ella tenía el onus de presentarme bien. Solamente quiero aclarar un extremo, y es que sobre lo que ha dicho de la plataforma petrolífera, es que yo fui parte de una plataforma petrolífera, aunque parezca increíble. Cuando no sabía qué hacer con mi vida, pues me apunté a una plataforma petrolífera, pero luego decidí que entonces esto es lo que hace la vida. Es un relato, como decía Ricoeur, pero es un relato que a veces es inverosímil. Bien, bueno, yo le propuse a la profesora Guarino un recorrido por la música antigua, en primer lugar porque creo que es interesante desde el punto de vista del marco general del curso, que está englobado en las ciencias y en las artes. Aunque voy a hacer un adelanto de lo que luego iré concluyendo, la música en la antigüedad precisamente está a medio camino entre las artes y las ciencias, porque fue entendida como una episteme, pero también como una técnica. Y aunque hoy nos pueda parecer que la música en sí, la música en general, se entienda como algo que parte de la subjetividad o que parte del talento de un creador o de que depende de tus habilidades, hay que considerar que en el mundo antiguo la música estaba situada junto a la astronomía, a la aritmética y a la geometría. Es decir, que era un asunto de lo que hoy llamaríamos ciencias, ¿no? Mientras que en la otra parte, si me permiten un poco esta apreciación un poco anacrónica, que sería el ámbito más lingüístico, más de lo que hoy llamaríamos de letras, pues estaba la gramática, la retórica y tal, pero ahí no estaba la música. Es decir, que la música en el mundo antiguo, aparte de que tenía un componente muy grande de técnica, de pericia, de mucha experiencia, pero al final hay tratados que pueden rivalizar en complejidad con tratados matemáticos, de botánica, de fisiología, etc.
Bien, como captatio benevolentiae, pues voy a decir que voy a ser muy rápido. Solamente deseo que los audios que he traído, porque en realidad vamos a hablar de música, pero no es mi objetivo hacer una exposición técnica de música porque no voy a hablar de eso. He traído 3 audios muy breves, de menos de medio minuto cada uno, pero lo que yo voy a hacer va a ser como he dicho en el presentador, una problematización de la música griega antigua. Es decir, hace ya mucho tiempo que no me dedico a la música griega antigua. Es verdad que empecé mi investigación con este tema. Y lo que voy a plantear aquí es un estudio metamusical, es decir, no en cuanto a la música en sí, sino qué ha pasado con este elemento. Bueno, mi objetivo es determinar, como dice el título de mi ponencia o de mi charla, es determinar la relación que tiene la música en Grecia y también en Roma, porque voy a poner el único fragmento que parece que se conserva de la música romana, qué relación tiene con eso que llamamos nosotros clasicismo. Es decir, con una idea que en realidad es un concepto importante hoy día, porque en un momento en el que las humanidades están pues ahí en una sociedad tan líquida como la nuestra, el concepto de clasicismo que manejamos es un concepto fuerte, pues vamos a depender en cualquier defensa de nuestros ámbitos de ese concepto, que sea un concepto pregnante, que sea un concepto, digamos, pues lo suficientemente poderoso como para que permee las instituciones, ¿no? Lo que quiero también concluir al final, y es una de las tesis de mi charla, de los objetivos, es intentar hacer ver que el concepto de clasicismo es un concepto que tiene como 2 vertientes. En la primera posibilidad podemos ver una idea, digamos, esencialista de lo que es lo clásico, que es más o menos a lo que todos nos agarramos un poco, ¿no?, cuando queremos defender nuestros estudios, es decir, lo universal, por ejemplo, ¿no? Sería una síntesis de este concepto. O un concepto más bien, si me entienden, nominalista, es decir, un concepto no realista en el sentido platónico del término, un concepto, digamos, historicista. Este concepto está avalado por autoridades como el profesor Francisco García Jurado, que dice que en realidad el clasicismo es una etiqueta cuyo final en ismo delata precisamente de dónde viene, es decir, viene de los ismos que se crean en un determinado momento en la historia cultural europea. Entonces, el clasicismo al final podemos verlo desde muchas maneras, podemos tener nuestro propio concepto de clasicismo. Al fin y al cabo sería hablar de un programa filológico también, es decir, ¿cómo podemos hacer filología si tenemos o no tenemos un concepto de lo que es lo clásico? Luego hablaré sobre estas polémicas, incluso en el siglo XX, en otros países, pero lo que me interesa es armar un contexto lo suficientemente general y potente como para que luego traslademos la música griega antigua, que es la última en llegar es una de las últimas cosas en llegar a los estudios clásicos, y ver si los categoremas, las categorías que utilizamos para definir lo que es perdurable o bello o eterno se adecuan o no a la música griega. Este es el objetivo de mi charla de hoy. Entonces, voy a tratarlo en 6 puntos principales, voy a ser muy breve en cada uno de ellos porque luego, en fin, sería lo deseable para mí que hubiera una cierta discusión, pero lo que voy a hacer va a ser dar en primer lugar unas notas sobre música griega y romana antiguas, muy básicas, sobre todo para contrastarlo con los fenómenos actuales. En segundo lugar, ver un par de elementos de lo que llamaríamos estética antigua, la estética de la antigüedad, es decir, estética en el sentido en el que nosotros lo utilizamos desde el siglo XVIII, es decir, esto con comillas, ¿no? Luego trataré de ubicar la música antigua entre las epistemai o entre las tegnai del mundo antiguo y hablaré un poco de las ideas recientes de lo clásico, siempre ilustrando con algún audio muy breve, como digo, sobre la música en la antigüedad. En la comunicación, el título parece como que incluye que yo tenga una idea preconcebida de lo clásico o una idea, digamos, que me permita empezar como la moral provisional de Descartes, ¿no? En realidad, yo no tengo ninguna idea preconcebida de lo clásico, ninguna idea con la que yo pueda decir, bien, pues la música se adecua o no se adecua, precisamente porque lo que intento decir es que la idea de lo clásico es una idea histórica, o así es como yo creo que deberíamos entenderlo, es decir, como una idea no esencialista,
de lo que es el legado antiguo. Bueno, bueno, aquí tienen, esta primera diapositiva voy a hablar muy rápidamente sobre algunos aspectos de la música en general antigua. Como decía, la música como ámbito o como región de nuestro conocimiento de la antigüedad es una de las últimas cosas que ha llegado. Nos han llegado algunas cosas más. Por poner un ejemplo de cuando digo que es de lo último que ha llegado. Por ejemplo, ahora sabemos en otros ámbitos, en el ámbito científico, por ejemplo, en las matemáticas, pensábamos que la matemática antigua no conocía ámbitos desarrollados desde el siglo XIX en las matemáticas contemporáneas y resulta que sí lo tenían. Y no lo sabíamos simplemente porque no habíamos leído bien los fragmentos. Por ejemplo, el hecho de la combinatoria, ¿no? Esto ha sido ahora un espectáculo para los matemáticos descubrir que hay combinatoria, digamos, en las matemáticas antiguas. Y uno de estos recién llegados, cuando digo recién llegados, quiero decir a partir de mediados del 19 en adelante, ¿no? Nosotros nos manejamos en estos periodos geológicos. Es el conocimiento de la música griega antigua. Eso no quiere decir que nosotros no tuviéramos conocimiento de los fenómenos de la música en la antigüedad, por supuesto que teníamos las fuentes. A lo que me refiero exactamente es a la posibilidad de poner oídos a las fuentes antiguas cuando hablan de lo que era la musique en la antigüedad. Es decir, hasta hace bien poco nosotros no podíamos escuchar casi nada, simplemente porque no teníamos los documentos. Es decir, nosotros de lo que disponíamos hasta mediados del siglo XIX eran de los textos que hablaban sobre la música, los peri, si me explico, o sea, los perimusiqués o cualquier referencia de corte, de referencias externas o referencias de tercera mano, es decir, pero lo que no teníamos eran documentos con notación musical. Esto ha sido a partir del 19 un continuo descubrimiento. Los soportes de los documentos normalmente son de dos tipos. Hay muy pocos que sean de tipo codicológico y estos están sometidos a mucha crítica porque pueden ser tardíos, pero normalmente hay dos fuentes para los documentos musicales, que son los documentos papiráceos, como este que tienen aquí, que es este es el papiro del Orestes, donde si ven el texto ahí en griego, al principio dice iromai, pues se ve ahí, pero arriba, en la línea de arriba, tiene la notación musical, ¿de acuerdo? Este es un pequeño fragmento, un fragmentito del Orestes de Eurípides, ¿vale? Ahora diré algo sobre él. Tenemos un problema de transmisión. La otra fuente que tenemos es la epigráfica. ¿En qué sentido? Pues hemos ido descubriendo epigrafía con notación musical. Entonces esto ha abierto el corpus, lo ha aumentado y ha habido pues, músicos contemporáneos, algunos con más fidelidad a las fuentes, otros con un poco de más libertad, que han que han grabado estos fragmentos y entonces podemos, digamos, acceder a un mundo que antes era imposible, al que era imposible acceder y que nos dibuja o nos proporciona un acceso inesperado al mundo antiguo, inesperado por extraño, porque esto es lo que me interesa recalcar, es la extrañeza de esta música. Es una música que, si tuviéramos que poner un adjetivo contemporáneo, sería una música cuasi étnica, porque se parece, por ejemplo, se parece mucho a determinados elementos de la música oriental, ¿no? Con sus caracteres, con sus afectos, con este tipo de, por ejemplo, que un instrumento no contenga determinados afectos, por decirlo con un lenguaje un poco más contemporáneo. Hay un problema de transmisión y es que, a pesar de que tenemos muchísima documentación teórica sobre este fenómeno, tenemos muy pocos testimonios musicales. Solamente hay una sesentena. Y aunque 60 o 63 fragmentos podría parecernos muchísimos, pues no lo son, porque realmente para escuchar un corte de disco, digamos, con sentido, pues solamente tenemos 3 o 4, nada más, ¿vale? Y completos, 1 o 2 en realidad. En los contextos de producción, como he puesto ahí, los contextos de producción, digamos, es lo más interesante filológicamente y culturalmente. ¿Por qué? Pues porque la música estaba presente en casi todos los contextos de la vida, como hoy día. Recuerdo que Arnold Schoenberg, un compositor del siglo XX, decía, y está hablando de los años 20, decía, vamos por la calle y vamos escuchando música sin pedirlo.
Y probablemente en Grecia había un montón de sitios donde se escuchaba música, no solamente la música cultural para los dioses, sino la música en el teatro, la música en la lírica, la música en la épica, la música trenódica, es decir, la del lamento fúnebre. Bueno, podríamos estar aquí haciendo una retahíla o sea, un listado tremendo de sitios donde se podía escuchar música, cada una con sus reglas, tal y como hoy se produce. Cada momento, cada oportunidad con sus propios, digamos, con sus propias normas asociadas a un género literario, asociadas a un dialecto, etcétera, etcétera. De modo que los contextos de producción no es lo que nos interesa hoy aquí. Me interesa más bien el último punto porque es muy llamativo. Igual que nosotros establecemos que hay digamos, la posibilidad de una historia de la música, que es una idea asociada a la idea moderna que sale en el siglo XVIII de historia de la literatura, historia de la filosofía, historia de los movimientos estéticos, o sea, la idea de historiar una cosa historiar lo eterno, digamos, ¿no? Es decir, esto tiene mucho que ver con el positivismo del XIX, ¿no? Pues igual que nosotros tenemos esa idea, en el mundo antiguo también la hubo, también la hubo. Y no la hubo tanto en otras artes, y esto es lo que me interesa. Es decir, no parece que los griegos tuvieran, y los romanos, no tenían una idea muy clara de si esta estatua es de este periodo y por tanto tiene estos rasgos y luego ha ido evolucionando a este otro sitio. Por ejemplo, quiero recordar que la idea de progreso, la idea de progreso en el arte es una idea moderna, es marxista. La idea de progreso en las artes es una idea marxista. Esto está ausente completamente. Sin embargo, en la música sí que hay en Grecia una idea de progreso. ¿En qué sentido? Progreso entre comillas, porque sí que hay ideas que están presentes en muchos textos que hablan de esta música es antigua y esta música es moderna. Esta música era de los buenos tiempos y esta música es de estos tiempos que corren. Esta música es igual que el reggaetón, ¿no? Ha habido profesores universitarios que yo estaba en sus charlas que han dicho es el final de la civilización, ¿no? Porque nunca, ¿no? Pues igual aquí. Bueno, esto yo creo que más o menos todos lo saben pero hay una verdadera literatura. El lugar destacado para esto es la República de Platón. En la República de Platón, pues hay Platón en general, ¿no? Hay una música antigua y una música moderna. En la lírica hay una música antigua y una música moderna. Y cada una tiene digamos, sus valores añadidos. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Como solamente voy a poner 3 cortes de audio, que espero deis volentibus que funcionen, voy a poner el primero, que es el del Papiro de Orestes. Voy a poner a mi juicio, y en esta sala hay gente que entiende mucho de esto, mucho más que todo lo que yo pueda decir, a mi juicio, ninguna de las grabaciones que hay sobre música griega antigua y romana son fieles, porque todas pecan de algún prejuicio. Pero bueno, vamos a escuchar el papiro Vindobonensis, que es el de la música de Eurípides. Quiero aclarar que probablemente la música no es de Eurípides. No es de Eurípides. Y esto lo digo no porque sea, digamos, anecdótico, sino porque si no es de Eurípides, entonces, ¿hasta qué punto nos debería dar igual? Es decir, el texto de Eurípides, nosotros nos matamos por una simple lección del aparato crítico. Y yo recuerdo anécdotas de los filólogos ingleses de la época victoriana, ¿en qué edición lee este hombre? ¿no? Es decir, eso dividía a los filólogos. Y estas cosas son las importantes. Si la música no es de Eurípides, como parece que no lo es, entonces la pregunta que queda en el aire que yo hago es, bueno, entonces da igual, porque no es de Eurípides. ¿De quién es? Probablemente, esto es lo que los músicos conocen no como partitura, sino como particella. ¿Vale? Una particella es, cuando tú tocas en una orquesta, la parte que a ti te toca tocar, no el total. ¿Vale? Entonces esto es lo que, digamos, se estudiaba el cantante del coro. ¿Vale? Aquí es, bueno, es del Orestes y entonces ya se están produciendo muertes y el coro se lamenta de que la casa de Atreo pues esté bueno, enrojeciéndose con la sangre que corre, ¿no? Pero lo importante para mí es que, sea de quien sea, muy probablemente es una música tardía, de un recompositor. Y en los estudios de música griega antigua hay un grandísimo debate sobre si la música que compuso Eurípides fue capaz de atravesar la flecha del tiempo e ir retomándose. Es decir, como si cuando nosotros aquí
cualquiera de nosotros, a lo mejor, bueno, entiendo que no todos, pero a lo mejor todos podríamos tararear el principio del aria de La Reina de la Noche de Mozart, o no sé, o el principio de la Quinta Sinfonía, o algo así, entendiendo por música clásica. Esa memoria, ¿vale? Esas dinámicas de memoria están en entredicho en la música griega antigua, porque evidentemente esto parece ser que se ha relacionado con un tal Temisón, que es bueno, ya de época altoimperial, romana. Habría como 500 años, ¿no? entre el inicio y... Este Eurípides contiene elementos de Eurípides, pues igual que en los estudios de épica griega hubo un lord, es decir, un lord, el nombre propio, lord, ¿no? Y todos estos estudiosos que nos demostraron que la repentización y la oralidad eran elementos propios de las dinámicas internas de la épica, a mi juicio todavía está por hacerse un estudio de en qué medida las culturas orales pueden no solamente transmitir los elementos del texto, poéticos, puramente poéticos, sino la música. Y hasta qué punto eso se puede mantener. Nos podríamos preguntar hasta qué punto, mirando en el interior de las notas musicales y de las estructuras musicales en sí, podríamos decir igual que hay estilemas platónicos, ¿no? Es decir, esto es un estilema de Platón, por tanto, a mayor número de estilemas, pues este diálogo va a ser platónico y no va a ser espurio, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos decir que esto es antiguo mirando los elementos? No hay elementos de juicio para esto, son insuficientes, no tenemos suficientes, no tenemos suficientes. Y cuando los griegos dicen música antigua, archaia musique y nea musique, esto para nosotros son palabras. No podemos ir a los fragmentos y decir, bien, esto es la antigua música griega y esto es ya la música helenística y la música de Eurípides en adelante. No podemos hacerlo, desgraciadamente. Quizá dentro de unos años tengamos más elementos de juicio, como saben, la filología clásica no deja de dar sorpresas, y entonces podamos leer otras cosas y otros documentos, pero hoy por hoy esto es imposible. Bueno, como quiero que todo esto que les estoy contando esté, digamos, bañado en la memoria, nunca mejor dicho, de lo que es el sonido musical, de lo que se ha reconstruido, voy a poner este audio, que es el papiro, y verán ustedes, la versión es una versión de un grupo francés. Bueno, pues podemos entender que más o menos fiel, pero en fin, bueno, vamos a verlo. Bueno, lo dejo aquí porque ahora hay una responsión y entonces se repite la música, ¿de acuerdo? Esta música es la que yo querría analizar si contiene elementos de lo que entendemos por clasicismo o no, ¿de acuerdo? Esta es la idea. Bueno, voy a avanzar. Nosotros lo que tenemos son los textos literarios, y no tenemos la música que los acompañaba. Como saben, la ópera europea del 15 y del 16 intentó recuperar esa música en escena bueno, pues a partir de una lectura erudita de los humanistas que fue trasladada a los ambientes musicales a partir del padre de Galileo. Pero de nuevo lo que a mí me interesa es que los alejandrinos, cuando ya los historiadores positivistas del XIX habían dividido básicamente los periodos de la historia de Grecia en clásica, helenística, arcaica antes, ¿verdad? Dice una investigadora, Claudia Mássico, que en realidad los filólogos de las grandes bibliotecas se sienten en la necesidad de hacer un canon, es decir, un listado de obras, digamos, que deben perdurar, no solamente porque se están deteriorando, sino porque hay
y esto lo voy a decir porque es un concepto un poco debatido, una masa crítica de obras. Y entonces estas obras deben ser conservadas. Y ahí, pues, como ustedes saben, un canon de 9 líricos, etcétera, ¿no? Y ahí están los 3 trágicos, están los historiadores, etcétera. Está Platón, ¿verdad? Está la épica, etcétera. Bueno, nosotros solamente tenemos los textos. Por la razón que sea, la filología alejandrina y pergamena no consideró importante transmitir la música que llevaban los primeros textos. Esto todavía está por estudiar. Pero lo que me interesa es que en esta idea de conservación de algo que ya es canónico, en el sentido, digamos, lato de la palabra, de algo que se parece a una idea de eternidad, a algo cuyo valor normativo y de emulación es importante, porque está marcando toda la tradición, hay también contenido una idea de universalidad y, si me lo permiten, de clasicidad. Es decir, estos son los autores clásicos. Venga lo que venga ahora. Y en ese sentido, también hay una idea de historiografía de la literatura, ahí contenida en Nuque, ¿vale? Lo que he traído abajo es la respuesta del rey Ptolomeo a Zoilo de Anfípolis, que la narra Vitruvio en el Proemio, porque es una anécdota simplemente que creo que la trae Vitruvio por hacer una pequeña gracia, pero contiene un elemento inquietante. Resulta que este Zoilo de Anfípolis había criticado a Homero delante del rey alejandrino. Pero al final, este Zoilo pues cayó en desgracia y estaba pasando hambre y acudió al rey alejandrino a pedirle manutención, porque este era un filólogo. Y entonces narra Vitruvio que se dice que el rey le respondió que Homero, que había muerto hacía muchísimos miles de años, pascere aevo perpetuo multa milia hominum. Había alimentado a muchísimos hombres, a miles de hombres. Por tanto, que él, que se las daba de que tenía mejor ingenio, pues entonces que no le importaría, pues eso, alimentarse, ¿no? Alimentar a otros y alimentarse a sí mismo. Es decir, lo que está respondiendo el rey alejandrino es que Homero es capaz de alimentar a muchas generaciones. Esto es un detalle interesante, porque lo que nos dice es que estos textos son capaces de ir más allá de las generaciones de los hombres, es decir, de ser transversales a cualquier momento histórico, ¿de acuerdo? Más allá de la pura anécdota, ¿no? Como digo, esta idea que está en Nuque y está un poco, bueno, formándose a la hora de esa idea de conservar los textos para las tradiciones futuras, para las generaciones futuras, y sobre todo porque deben ser imitados y son un modelo que seguir, pues ahora, a continuación, lo que voy a hacer es contrastarlas con otras ideas parecidas que hemos tenido a partir del 18 en adelante, incluso hasta el 20, y llevarlo al terreno musical. Como decía digamos, en mi sumario al principio, voy a tratar 2 elementos básicos de la estética antigua. El primero es lo que llamamos ethos. El ethos es el carácter, pero es un concepto mucho más que va más allá del puro carácter personal de uno. Es el ethos entendido como un fenómeno, pues eso, transversal a toda la fenomenología, digamos, estética y cultural del mundo antiguo. En cuanto a la música, el ethos tiene la consecuencia deseada de que la música interfiere y es interferida por la ética, que es una palabra que, como saben ustedes, tiene que ver con, es la palabra derivada de ethos, ¿no? Es decir, que la música en la antigua Grecia y en Roma también está cargada de elementos éticos. No es una música nunca libre, nunca es neutra.
no solamente está cargada en los propios elementos estructurales internos de la música, sino que está cargada de los elementos que le rodean por el kairos, por el momento. No es lo mismo el carácter que imprime la música en un lamento que en un desfile báquico. Entonces, esto va asociado a los instrumentos, va asociado a las escalas, va asociado al registro de la voz, va asociado ya en el texto, en el puro texto, a determinado vocabulario, a determinadas estructuras, a determinado dialecto, bueno, todo esto que ya sabemos, ¿no? La ética deriva en política, como saben. Es decir, ¿qué es la política respecto a la ética? Pues, la hermana pequeña, quiero decir, en la política platónica, la ciudad ideal de Platón está conformada por pilares éticos, pero los pilares éticos están sustentados en última instancia por elementos musicales. Como saben, hay un momento en que Platón dice, bueno, depende, va cada uno a una clase social, pero depende de la música que cada uno lleve dentro, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que uno tenga una disposición armónica, que es lo que nosotros diríamos, pues más o menos, si usted me lo permite, es buena gente, pues mala gente, o va para soldado y este va para intelectual, ¿no? Pero esto, que es el carácter, el ethos, la lectura que se hace en el mundo antiguo es una lectura técnica, es decir, depende de la armonía que tú tengas dentro, pero no es una armonía en el sentido de la Ayurveda, sí, o sea, bueno, yo el yoga y tal, no, es los intervalos musicales matemáticos que tú tengas dentro. Así, tal cual. Y no lo digo yo, lo dice Platón cuando dice las notas que hay, que tiene que tener cada uno dentro. Es decir, este tiene una nete y de la nete a la mese, estos son nombres de notas musicales, pues tiene este intervalo. Y los intervalos son los pitagóricos, y los intervalos pitagóricos tienen una determinada sensación o carácter. O sea que no es ingenuo esto, no es para nada ingenuo. ¿Qué números son los del alma? Pues he traído dos extremos. Los pitagóricos decían que el alma era armonía. El alma es armonía, ¿vale? Entonces decía, hay noticias que están en Jámblico, en todos estos, y dice, pues Pitágoras decía que cuando te levantas por la mañana tienes que escuchar música, porque así, digamos, la agitación que te ha producido el sueño te la pone, ¿no? Esa agitación te la calma, ¿no? Pero Moderato de Gades, cuyos fragmentos están siendo estudiados ahora, es un pitagórico del pitagorismo medio. Este es de la época más o menos de Augusto, de los Julio Claudios. ¿Y qué dice Moderato de Gades? Esto de Pitágoras al final es una ingenuidad. O sea, lo que hay que hacer es estudiar qué tiene cada uno dentro en el alma, ¿no? Y dice Moderato de Gades, son proporciones, es decir, son razones de tipo 3 partido por 4 o 5 partido por 4 partido por 5 o 3 partido por 2 o 2 partido por 1. Es decir, y estos son números irracionales. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que es irracional el número resultante, pero no es irracional la proporción. Es un poco, bueno, no vamos a detener en esto, pero Moderato de Gades es la prueba de que en época Julio-Claudia ya había teóricos que lo que estaban haciendo era una disección de lo que había sido una disección ingenua y simplona del alma armónica de los pitagóricos. Y luego está Espeusipo, que fue escolarca de la escuela, de la academia, ¿no? Escolarca, y Espeusipo dice, no, nada de aritmética, es geometría. Entonces son polígonos. Entonces depende de los polígonos que tenga uno dentro, pero esto que a nosotros nos puede parecer, pues, no sé, una butad, ¿no? Esto hay que tomárselo en serio en este momento, porque los cálculos son complicados. De hecho, el mejor estudioso del platonismo medio, es un norteamericano, no me acuerdo cómo se llama, lo que dice es que o sea, los diálogos de Platón no es lo importante en la academia son las matemáticas. O sea, el que partía allí, me permite la expresión, el que partía de bacalao allí era Eudoxo de Nido, no estos ontologizantes, ¿no? Eudoxo de Nido, que era el gran matemático, y este entendía. Y Dillon se llama este. Entonces, estas cosas no son complicadas, pero nos alejan también de lo que es el ethos, ¿no? de este digamos, concepto que un poco trasciende. Nuestra palabra se queda corta para esto, ¿no? Y luego, esta relación está en el platonismo y el pitagorismo, pero no es propia del mundo griego, porque tenemos un papiro, que es el papiro de Ibé, que está traducido, si ustedes lo quieren revisar, siempre se traduce junto con los sofistas,
Lo ha traducido hace muy poco Alberto Bernabé, está traducido en las colecciones de sofística. Y lo que dice el Papiro de Vivet es que da igual todo esto, da igual, el carácter es lo mismo. ¿Por qué? Y dice el Papiro de Vivet, pues porque cuando un actor trágico está en escena, dice, y la música es solemne, dice el Papiro de Vivet, él puede ser un bandido, dice, todos lo conocemos. Dice, no importa, la música no hace al hombre. Dice, y una persona buena y viril y con arete, dice, puede estar interpretando a alguien muelle y afeminado. Dice, y eso se puede hacer, no hay problema ninguno. Y ahora sabemos por la poética de Filodemo de Gádara que Filodemo dice más o menos lo mismo. Lo que dice Filodemo es algo así como que todo esto es lo mismo. O sea, lo importante es la eufonía. La eufonía, no nos metamos en más historias, ¿no? Dice Filodemo. Dice, hay una escuela que son los criticoi, dice, y estos son eufonistas, dice, de armonías y todo esto, dice, todo esto es relativo. Dice, esto depende, ¿no? Depende, en fin. Bueno, quiero destacar el punto número 4 porque, y con esto acabo mi repaso sobre el mundo antiguo, porque la música y el alma están conectados en un camino de ida y vuelta. Me explico. Resulta que si tú oyes, o dice, según las fuentes, Pitágoras, Aecio, todos estos que nos transmiten un montón de noticias sobre el mundo antiguo, tú puedes escuchar música y la música te va a influir. Cualquier estudiante de música, un chaval que vaya al conservatorio sabe que no es lo mismo tocar en do mayor que tocar en sol menor, ¿vale? No es lo mismo. Son matemáticas, son intervalos, pero no es lo mismo. Y los intervalos son los mismos, pero no es igual. Esto es, a lo mejor por eso es arte, la música, ¿no? Quién sabe. Pero el movimiento de ida y vuelta consiste en que, según los paradoxógrafos, para los pitagóricos, tú escuchas música y te puedes relajar o te puedes excitar. Pero la música la llevas también dentro. Y por tanto, según como seas tú, te va a influir. Así vas a hacer música. De modo que la música que sale del aulos, según Aristóteles en política, la música del aulos es frigia, es báquica o es excitante por el puro instrumento. Y entonces eso va a revertir en ti. Pero si tú tienes esos elementos, también se va a dar el fenómeno contrario. O sea, es un camino de ida y vuelta, algo complejo, pero es un movimiento mimético. Es decir, hay una especie como de mímesis entre los dos elementos. Y digo, es una mímesis a doble nivel. No voy a entrar en eso porque no tengo tiempo, pero es una mímesis a nivel microcósmico, aquí dentro, ¿vale? Dentro de nuestra alma, y una mímesis a nivel macrocósmico. Es decir, que basta recordar el alma del mundo del Timeo de Platón. Es decir, que las razones que tenemos aquí sean de moderato de Gades o sean las geométricas de Speusipo, están también arriba. ¿Vale? Por ejemplo, entre la luna y la tierra hay una cuarta, es decir, 4 notas blancas, 3 notas blancas y una negra del piano, ¿no? Entre el sol y la tierra hay una quinta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estas cosas que nos parecen muy poéticas y rapsódicas, pues resulta que lo digo porque los griegos siempre dan lecciones de todo, y nos podemos reír y nos puede parecer que sean, pero el Observatorio Astronómico Chandra en el 2001 demostró que las estrellas, que hay un ruido de fondo, y que ese ruido de fondo es armónico. Es decir, que al final, pues Pitágoras tendrá el muslo de oro y todas estas cosas, pero en fin, bueno. El otro elemento con el que ya engarzo es el de la mímesis. La mímesis es el gran elemento que permite explicar todos los fenómenos estéticos del mundo antiguo. ¿En qué consiste la mímesis? Pues la mímesis no tengo la pretensión de explicar nada de esto porque sé que ustedes lo saben y porque yo no me siento capaz, pero digamos que Aristóteles ya dejó claro en la poética que el arte antiguo, en principio la literatura, pero en general podríamos decir nosotros, todo el arte antiguo está basado en la idea de mímesis, está regulado por la idea de mímesis. Por ejemplo, la idea de belleza, por poner un ejemplo, la idea de belleza, el tocanón, ¿no? O G. Podemos manejarla y operar con ella porque cuando hablamos de mímesis la mímesis no es ad aequatio rei et intellectus, si me expreso bien. Es decir, el artista no copia la realidad,
Por eso dicen los filósofos griegos, a los textos literarios no se les puede preguntar si son adecuados a la realidad. Por eso la categoría que utiliza Aristóteles en la poética es lo verosímil. Lo verosímil. Dice Aristóteles, es mejor lo increíble verosímil que lo creíble inverosímil. Esta es la idea. Es decir, a las proposiciones estéticas de literatura no podemos ir para confrontarlo si es verdad o es mentira. Por eso se produce la metáfora. Por eso el tropo fundamental para Aristóteles es la metáfora en la poética. Y por eso dice Aristóteles en la retórica, si no me equivoco, dice, ¿qué es la metáfora? Jutos e keinos. Esto es aquello. Esto es aquello. 2000 años después vemos que al final era eso. Jutos e keinos. Y quiero recordar aquí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, porque se me escapa el tiempo, que hay un filósofo español que es Felipe Martínez Marzoa que nos advierte contra cualquier simplificación de este asunto. Dice Felipe Martínez Marzoa, cuando nosotros decimos, cuando los griegos en griego clásico dicen S es P, o sea, esto es aquello, jutus ekeinos, no están diciendo S es P en el sentido de, pues, estas gafas son estas gafas. No me he traído las gafas para esto, pero sino no puede ser S, sino solo P. Lo voy a decir con otras palabras porque lo digo por mí, porque para mí es difícil de captar, pero es el valor existencial del verbo ser. Es decir, que S sea P, lo que significa es que lo que es importante es P. Y por tanto, el jutos queda completamente, digamos, en el segundo término. Lo que es importante es el lenguaje. Y por tanto, de ahí surge que el lenguaje sea, que la filología sea, por ejemplo, un pliegue del lenguaje sobre sí mismo. Es decir, lo que es importante es el lenguaje, no la realidad. No la realidad. ¿Ya? Bueno, estos son, digamos, consideraciones un poco a vuela pluma. Para esto, como ustedes saben, es mimesis praxeos, la tragedia es mimesis praxeos, y Aristóteles hace un ataque a la idea de mímesis, a mi juicio, bastante abstracta, porque en realidad no perfila nada, pero un elemento donde podemos contrastar esto es en la pintura. En la pintura. Ahora volveré a la música, no me estoy yendo en la pintura. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes saben, y un sitio privilegiado para esto es Plinio, la historia natural de Plinio, cuando nos da todas las anécdotas sobre los pintores antiguos. Para los griegos, un pintor era bueno si era hiperrealista. Es decir, si los animales podían ir al cuadro pensando que allí había uvas pintadas y eran decepcionados, ¿no? Por las famosas anécdotas de estas. Es decir, ¿cuál podríamos pensar nosotros que era el canon estético relativo a la pintura? El hiperrealismo. Si esto es así, ¿estamos autorizados a pensar que la mímesis contiene un elemento aquí o allá de hiperrealismo? Bueno, es una buena pregunta. Yo no la voy a responder, pero es una buena pregunta. Lo que ocurre es que Aristóteles, cuando habla de las partes de la poética, cuando habla de las partes de la poética, dice que la mímesis se puede realizar de muchas maneras. De muchas maneras. Una de ellas es a través del lenguaje, dice, pero otra es a través de la armonía, y otra es a través del ritmo, y otra es a través de la puesta en escena, etcétera, de la armonía. Es decir, que la música también es mimética, ¿de acuerdo? La música también es mimética. Y parto de esa idea porque voy a tratar sobre esto ahora, ¿vale? Bueno, ¿qué es la música mimética? Bueno, pues el problema es el siguiente. Vamos a suponer que nosotros somos músicos y queremos hacer un acompañamiento instrumental o vocal para cualquier fenómeno, digamos, social, por ejemplo, pues un epitalamio, o estamos en un banquete, o es para una tragedia, o es para una comedia, El problema es, si el texto es mimético, como dice Aristóteles, la música debería serlo también. Esa es la pregunta. Es decir, ¿la mímesis del texto tiene algo que ver con la mímesis de la música? ¿Bien? He traído aquí varios elementos para ir un poco, digamos, viendo que las fuentes nos permiten ir a un lado o hacia otro. Miren, en la doctrina del hegemonicón he puesto ahí la palabra técnica porque es muy difícil de traducir. Hay varios tratados, esto es un concepto estoico, el hegemonicón. Los latinos lo traducían como principatus, el principatus, que es, digamos,
la dinamis, la capacidad, la facultad racional que uno tiene, en tanto que ser humano, para enfrentarse racionalmente al mundo. Y los estoicos lo que dicen es que el hegemonicon, que está situado, según unos, en el cerebro y según otros, en el corazón, bueno, Galeno se peleaba con todo el mundo porque él, pues lo que dicen los estoicos es que el hegemonicon es propio de cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo es universal. Es decir, que nosotros tenemos un doble acercamiento al hecho de producir música y producir arte. Es decir, por un lado tienes tu talento natural, que ya lo decía Aristóteles, el talento se demuestra en la capacidad de hacer analogías a la hora de hacer metáforas, de establecer analogías, pero por otro lado, lo que hagas, si lo haces con el hegemónico, va a ser racional. Siempre va a ser racional. ¿Vale? Es decir, en otras palabras, es intersubjetivo. Se va a poder entender por todos. Entonces, el asunto es que si nos preguntásemos si la música es un fenómeno subjetivo o objetivo, que tiene sentido para nosotros hoy día la música es un fenómeno subjetivo, porque si no, no podríamos valorar a un músico. ¿Vale? Un músico tiene talento, o digamos que, bueno, en esto no hace falta que me extienda, pero digamos que hay varios argumentos en el mundo antiguo que tiran para un sitio o tiran para otro. Miren, para la objetividad está claro que si estamos hablando de matemáticas desde el principio de la charla, pues es evidente que la música es una cosa objetiva, completamente objetiva, ¿vale? Y el músico que no haga música con estos intervalos o con esta disposición armónica y tal, pues no es un buen músico, simplemente, ¿no? De hecho, en los fragmentos musicales, la música que nos ha quedado es una música que está hecha según las fuentes teóricas, e incluso van más allá. Es decir, cuando a veces las fuentes teóricas prohíben una cosa y el músico va y la hace. ¿De acuerdo? En el Papiro de Orestes, por ejemplo, pasa de una armonía a otra imperceptiblemente. Y Platón en la República dice, esta armonía es para esto, esta armonía es para lo otro. Y en lo que hemos escuchado del Orestes, se pasa de nota a nota de una armonía a otra. ¿De acuerdo? Y esto es alucinante, porque esto significa que la teoría iba por un lado y los músicos reales iban por otro. En la objetividad tenemos a Platón en el Fileo. Dice en el Fileo, hay cosas que siempre han sido bellas por su misma naturaleza. Es decir, es bello porque así lo es, no porque a ti te lo parezca. Porque así lo es, ¿no? En Aristóteles, en uno de los problemas, dice, la proporción nos agrada de forma natural. Es decir, es una forma que está en nuestra propia naturaleza, en la fisis. No depende de que tú seas un genio, porque sería un anacronismo. Es decir, la idea de genio nace con Kant y con todo el kantismo a partir de ahí, ¿no? En la estética. Y Estobeo dice, el orden y la proporción son bellos y útiles, mientras que el desorden y la falta de proporción son feos e inútiles. Es decir, he traído lo de Estobeo porque es un poquito más rico que lo anterior. ¿En qué sentido? En el sentido de que el desorden, es decir, la falta de proporción, es decir, utilizar mal los números, son feos e inútiles. Y esto está conectado con la idea platónica y socrática de que lo bueno es bello y lo bello es bueno. Y uno no puede escapar de esa circularidad que es paradigmática al mismo tiempo, ¿no? Ya el mundo griego tuvo que ir hacia otros derroteros para superar esta idea, ¿no? ¿Qué hay de la subjetividad? Pues ya lo he mencionado antes, los criticó y el Papiro de Ibé. El Papiro de Ibé dice, nada de esto es verdad, nada de esto es así. Es decir, todo es subjetivo, todo es subjetivo. Y dice Filodemo en la poética, dice, hay gente que con las mismas palabras, dice, te hace un buen texto, y gente que no, que hace malos textos. Dice, depende de cada uno, depende del talento de cada uno, del talento. Tengo que recordar también que aquí no entran términos nuestros, como hay un término técnico de la música y de la filosofía griega que es la fantasía cataleptikeo, que está en los estoicos, está en los tratados de epicúreos. Aquí esto no tiene nada que ver. La fantasía, que para nosotros es muy productiva a la hora de enfrentarnos a la estética contemporánea, en el mundo antiguo no tenía nada que ver porque era un asunto de percepción del mundo y de aprehensión del mundo. O sea, que no tiene nada que ver. Hay una solución intermedia, que es la de Sócrates, ¿vale? En las memorables nos cuentan que dijo Sócrates, me parece que siguiendo tu razonamiento hablas de la proporción no en sí misma, sino en relación con el usuario, como si hablaras de un escudo diciendo que está proporcionado a quien le siente bien.
Después Sócrates parece como que está de acuerdo con esta idea. Es decir, ¿qué idea? La de que depende del talento de cada cual, pero al mismo tiempo está regida por todos, un poco por todos. Es decir, es una cosa intersubjetiva al tiempo que personal. Y entonces se llega a un cierto término medio, ¿no? En el Sofista dice Platón, nada que sea bello lo es sin proporción. Es decir, que Platón, bueno, como buen, en fin, cuasi pitagórico en estos asuntos, ¿no? Pues no está de acuerdo con su maestro, ¿no? Pero Platón parece como que está ahí un poco jugando con las dos posibilidades, ¿no? Lo que es importante es que en los textos que nosotros tenemos sobre música no hay una verdadera discusión sobre cómo se imita la naturaleza. No hay una verdadera discusión. Pero tengo que decir que tampoco la hay en los tratados de la Europa moderna. Es decir, cuando hablamos de música programática, por ejemplo, o música mimética o música imitativa, en la música, digamos, clásica europea, ¿no? Hasta el siglo XIX, por ejemplo, voy a poner un ejemplo pueril, pero cuando nosotros escuchamos las 4 estaciones de Vivaldi, nosotros estamos oyendo cosas del verano, cosas del invierno, cosas de la primavera. Oímos las gotas caer y oímos la mies del trigo, ¿no? Todas estas cosas están en la partitura. Están en la partitura. Están en la partitura por si acaso. Quiero decir, por si acaso. Si a nosotros no nos dijeran que el final del concierto llamado Verano hay una tormenta, podríamos ver que es pura música barroca, ¿vale? Pero resulta que eso era una imitación a una tormenta. Es decir, hay dos planos lógicos, el plano lógico de la realidad y el plano lógico de la creación, ya sea literaria, musical, y esto a veces no está seguro, no, hay que anclarlo. Y esto nos llega hasta hoy día. O sea, digamos que el colmo ha sido en los fenómenos estéticos del siglo XX. Uno va a un museo de arte contemporáneo y la prueba de que hay que anclarlo es que nos tienen que poner un cartelito, ¿no? Y nos dicen tormenta. Y entonces ahí vemos unas figuras geométricas. Pero es tormenta. Es decir, estamos siendo guiados por el propio autor, ¿no? Por el propio autor que nos dice, debes descodificar esto como una tormenta, ¿vale? Quiero decir con esto que vemos, a mi juicio, que esto de la mímesis en el mundo antiguo es muy, muy complicado. La mímesis se ha traducido como imitación, pero también como representación. Y entonces, si es una representación, a la pintura le viene mal este concepto. Le viene mejor, por ejemplo, al drama. En fin, solamente son ideas que pongo aquí sobre la mesa. Como había comentado al principio, voy a decir un par de cosas sobre la ubicación de la música en las disciplinas. Miren, en la tradición ya final de la antigüedad, pero esto está ya en Platón, está en Platón, no con esas palabras, evidentemente, tenemos, digamos, dos grandes órdenes, ¿no? Lo que se terminaría por llamar quadrivium, que comprendía la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. La música está ahí porque la música para los griegos está hecha de números y solo de números. Eso es lo importante. Que luego se haga con instrumentos, que luego estén los tecnita y por ahí dando vueltas por todos los pueblos y tal, que luego uno sea ducho, que como hacían en los certámenes, los vestidos del intérprete tienen que caer rectos y tal, que era lo que se miraba y tal. Eso viene después. Pero lo primero es que está hecha a base de matemáticas, ¿vale? Y lo dice Platón. Platón dice algo así como que, dice, la vista y el oído son hermanos o primos, no me acuerdo qué relaciones pone. Y dice, la vista se refiere a la astronomía y la vista y el oído a la música. Y por eso son primos o algo así, dice, pero ninguno de los dos estaría, digamos, fundamentado sin nosotros dos, o sea, sin la aritmética y la geometría. En cambio, en el trivium tenemos 3 elementos que a mi juicio están muy bien conectados. ¿Por qué? Porque la gramática, diríamos que todos son fenómenos lingüísticos en nuestros términos, pero la gramática sería si ustedes me permiten el barbarismo, el input, ¿no? El input, es decir, la gramática es el lenguaje tal y como nos viene. La dialéctica sería el procesamiento. Nosotros procesamos aquí el lenguaje. Y luego viene el output, que es la retórica. Es decir, hemos cogido el lenguaje
y lo hemos internalizado, ¿no? Lo tratamos con las figuras, con los esquemas de los entimemas, como quieran, y luego a la actio, ¿no? A la actio. Hay interferencias, hay interferencias. Lo que quiero decir es que la música está ahí puesta y no se independizó de ese paradigma hasta el advenimiento del romanticismo. En el romanticismo las cosas cambian con Kant. Con Kant, en la estética del juicio, Kant dice algo así como que, bueno, el juicio es el gusto, y en el gusto no interviene ninguna de estas categorías, ya por primera vez, ¿no? Se carga las categorías aristotélicas, dice que son rapsódicas, las categorías aristotélicas son rapsódicas, ¿no? Y dice, dice están basadas en el lenguaje. Entonces, lo que importa son las categorías del juicio. Es que esto es el cambio fundamental. Las categorías aristotélicas están fundamentadas en el lenguaje, es decir, si hay una categoría de relación es porque está el prostí en griego, porque el griego clásico puede expresar eso a través del prostí. Si hay una categoría de cualidad es porque el griego clásico opera con la poiotes, etc. Mientras que para el romanticismo de Kant en adelante lo que es importante es el juicio, el Vernunft, ¿no? Bueno, esto está muy bien tematizado, lo traigo porque es una lectura que, en fin, creo que nunca será bien ponderada, que es la de Abrams, El espejo y la lámpara, donde el espejo es eso que Ortega en la idea de principio de Leibniz decía, es la tablilla de cera, ¿no? Y la lámpara es la capacidad que tiene el genio romántico de dar luz propia. Luz propia, independientemente de lo que haya antes. Evidentemente, lo que haya antes está también en esa luz, pero bueno, es el cambio, ¿vale? Lo traigo porque voy a ir un poquito más rápido y me voy a pasar alguna diapositiva porque voy a quedarme aquí. Miren, hay una idea de clasicidad en el mundo antiguo, ¿vale? He estado, cada vez que uno lee, debería estar atento a ver cómo es la autopercepción de los propios antiguos, ¿no? Miren, el lugar destacado que yo he traído aquí como lugar central es un pasaje del Pericles de Plutarco. En ese pasaje dice Plutarco, por eso también son más admiradas las obras de Pericles. Está refiriéndose a lo que hay en la Acrópolis de Atenas. Dice, porque para mucho tiempo se hicieron en poco. Dice, pues en belleza cada una era entonces ya era antigua, pero en frescura todavía hoy, o sea, en días de Pericles, perdón, en días de Plutarco, está nueva y como recién hecha. Es decir, es una belleza inaccesible. Es una belleza, casi podríamos decir nosotros, un poco de valentía eterna. O sea, lo que vemos en la Acrópolis es eterno, ¿no? Dice, así siempre florece en ellas cierto aire nuevo que mantiene su aspecto intocable. ¿Ese aire nuevo qué es? Pues cuando nosotros decimos, los clásicos siempre dicen algo nuevo, ¿no? Esta cosa así un poco, a mi juicio, un poco banal, ¿no? Porque habría que preguntarnos, ¿y qué es lo que dice nuevo, no? De verdad, o sea, esto lo crees, ¿no? Dice, su aspecto intocable por el tiempo, como si estas obras tuvieran mezclado un aliento siempre joven y un espíritu que no envejece. Un espíritu que no envejece. Es decir, hay otras obras que envejecen. Las de Filias y compañía en la Acrópolis no envejecen. Entonces, esto es un fragmento increíble de Plutarco. Aulo Gelio, bueno, ahí no me voy a detener porque esto es archiconocido, en la definición de autor clásico, bueno, es el classicus assiduus quaelicus scriptor non proletarius, ¿no? Y luego hay un pasaje también que quiero traer aquí a su consideración, que es de Plinio. Dice, repasar con la mayor brevedad posible las celebridades, y dice, célebres, ¿no? En este arte, se refiere a la pintura. Dice que le bastará con que se les nombre, exceptuados los autores, de obras capitales. Es decir, están los autores por un lado y luego están los autores buenos. ¿Vale? O sea, estos son los clásicos, no lo dice así, evidentemente, pero sí que hay un cierto aliento de que hay, pues eso, clasici, ¿vale? Bueno, les pongo aquí la Venus Anadiomene, que está muy estudiada por Plinio, porque esta Venus está hecha según Plinio, el modelo, bueno, esta Venus ha sido repetida y tiene muchas variaciones, porque fue una concubina de Alejandro, Y lo he traído simplemente por poner como un elemento a discusión el hecho de que si el arte clásico es docere y delectare, o uno de los principios, digamos, que podríamos traer nosotros aquí, dice Plinio, esto es increíble. O sea, dice, es una concubina. Dice, es una concubina. Y todo el mundo estaba aquí admirando esto. Dice, dice Plinio, pero bueno, vale, ya está, era una concubina, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos nosotros admirar? Es decir, cuando decimos que el arte clásico es docere y delectare, quien lo dice
quien diga eso está diciéndolo desde una posición superior. Tiene que ser superior, sí o sí, porque si no, no podría ni docere para empezar, y mucho menos, y al final tampoco delectare, porque tú lo que estás es sabiendo cómo delectare, ¿vale? Y sin embargo, pues, los antiguos tenían fallas de este tipo, ¿no? Para pasmo de los propios romanos, ¿no? Bueno, y voy terminando. Voy a hacer una revisión de la idea del clasicismo en la antigüedad. Miren, Oscar Christeller es uno de los grandes estudiosos de la estética en la antigüedad y en el humanismo, ¿no? Y dice, lo que al bellas artes respecta a la antigüedad no dispuso de un sistema coherente. Es decir, esto es un poco así, depende, ¿no? Depende de los autores, depende de las fuentes, que articularan los conceptos de estética, sino apreciaciones o ideas más o menos aisladas, ¿no? No forman un conjunto coherente, no tienen una autopercepción coherente, ni mucho menos, digamos, de corte histórico, ¿no? En cuanto al hiperrealismo de la pintura griega, dice, Plinio la desmiente, dice, Apeles dijo que en todos los puntos Protógenes le igualaba o incluso le superaba, pero que había uno en el que él sobresalía. Sabía retirar la mano del cuadro. Memorable precepto este de que el exceso de precisión muchas veces perjudica la obra. Bien, de hiperrealismo nada. Esto también lo dice Aristóteles en la retórica, por algún lado. Dice, los pintores, dice, cuando saben levantar la mano, yo creo que esto es tomado Aristóteles, y cuando saben levantar la mano, mucho mejor, ¿vale? Dejar las cosas a medio hacer, sugerir, ¿no? Sugerir. Y en cuanto al hiperrealismo en la música de escena, pues he traído el único fragmento de música romana que al parecer tenemos. Este fragmento está en la primera colección de fragmentos musicales de Egert Pellmann, pero no está en la segunda, porque Egert Pellmann se desdijo y dijo, esto es falso. Pero otros autores sí que sigue estando en los catálogos de música. No es muy grabada, es la única grabación que hay de esto. Es de Éfira o de Équira, de la suegra, y es el momento en el que todo el mundo se está reconciliando. Todo el mundo se está reconciliando y es el happy end de la comedia. Bueno, es el happy end de la comedia, lo digo porque vamos a escuchar una cosa completamente, yo creo que no muy fiel, pero está adecuada al ritmo del latín, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación. Vale, pues esto es Terencio. Terencio, ¿vale? Terencio está conservado en un códice y hay quien dice, bueno, esto es igual que el fragmento de Píndaro. A lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, solamente, como ya me he pasado de tiempo, voy a un sitio y termino. Miren, aquí tenemos las ideas de clasicismo del siglo XVIII y voy a reparar en uno solo, porque en realidad todos son apéndices de él. Aquí tenemos al gran Johann Joachim Winckelmann en las reflexiones sobre la limitación de las obras griegas en la pintura y la escultura. Estamos en el 75, todavía Kant no ha escrito la primera versión de la crítica de la razón pura, ¿vale? Y dice, la característica universal que otorga la primacía a las obras maestras de los griegos es, al fin y al cabo, una noble simplicidad y una callada grandeza. Esto ha dirimido el destino del concepto de clasicismo desde el 18 en adelante. Edle Einfalt und Stille Größe, tanto en la posición como en la expresión. En la noble simplicidad, lo simple, podríamos hablar del arte mínima del siglo XX, ¿vale? Y eso es arte clásico. Es decir, estos elementos son elementos propios del siglo XVIII y son elementos históricos que han determinado la recepción de todo lo que nosotros entendemos por clásico. Ahí tienen a Hegel, la definición del arte clásico, es decir, Hegel es no lo reconoce, esto está en la estética, pero es un kantiano al final, ¿no? En esto al menos, ¿no? Fíjense que aquí dice, si vamos al mundo antiguo, cojamos a Longino en su tratado, ¿no? Y dice Longino, a pesar de que el primero de estos elementos me refiero a la genialidad, al talento, ¿no? Al talento. Tomegalofies, me parece que es la palabra que emplea, ¿vale? Dice, detenta el lugar principal, incluso en este caso, si bien se trata más de un don que de algo adquirido, habrá que cultivar nuestras almas en la medida de lo posible, con vistas a la grandeza, y como si estuvieran preñadas para engendrar siempre una presencia noble. Dice, dirás, ¿de qué modo?
Ya lo he escrito en otro lugar, y ahora viene un momento impresionante de Longino. Lo sublime es la resonancia de una concepción grandiosa. Dice, Gypsos megalofrosinas apégema. Es un eco de lo grandioso. Lo he traído porque líneas más abajo dice Longino, y sin embargo, nadie podría poner en duda, creo yo, que la perífrasis contribuye a la elevación del estilo. Es decir, la perífrasis, ¿no? Lo grandioso. Imaginamos como el cuadro este del 19, este hombre en una roca mirando el mar, embravecido, ¿no? Lo sublime. Dice, no, bueno, elementos como la perífrasis, ¿no? Es decir, es una parierum montes, ¿no? El nascitur mus. Bien, bueno, simplemente quería decir esto. Para él hay 4 o 5 elementos de lo que es la grandeza. Uno es el talento, ¿no? Otro es la pasión, el pathos, y luego son elementos, las figuras, dice, figuras de dicción y figura de pensamiento, ¿no? Es decir, el pathos y el talento son, digamos, innatos. Dice, luego es tu tecne, ¿eh? Luego es lo que tú hagas, ¿no? Bueno, termino. Serenidad y grandeza, ¿vale? Bueno, en esta diapositiva simplemente dice Winkelmann, referido a esa estatua, saben toda esta historia, no la voy a poner en Laoconte, es la estatua que le sirve de pretexto a Winkelmann para establecer sus categorías de lo que es lo clásico, dice Winkelmann. El dolor del cuerpo se refiere a la estatua. El dolor, como saben, esa estatua es una estatua helenística. El dolor del cuerpo y la grandeza del alma se reparten por toda la estructura de la figura con idéntica fuerza, dice, y quedan equilibrados. Dice, al igual que las profundidades del mar permanecen siempre tranquilas, aunque la superficie esté agitada. Impresionante. Pero fíjense lo que dice Sócrates en las Memorales. Dice, está hablando con los pintores, con Parrasio, y está hablando con ellos. Y dice Sócrates, dice, y sin duda si queréis representar formas perfectamente bellas, dice, habida cuenta de que no es fácil encontrar un solo hombre que tenga todos sus miembros irreprochables, reunís de diversos modelos lo que cada uno tiene de más bello, y así conseguís que un conjunto parezca del todo hermoso, ¿no? Es decir, dice, tú quieres un hombre perfecto, ¿no? Una figura perfecta, y dice, pues coges de este y de aquel, ¿no? Y dice Parrasio, dice, el ethos no es representable. Es decir, yo puedo representar un cuerpo, dice, pero el ethos interno, dice Parrasio, dice, no es visible. Eso lo dice un pintor, se lo dice a Sócrates, dice, estáis hablando de cosas que son irrepresentables, ¿vale? Bueno, y ahora sí, acabo con esto. Esto ya te lo he puesto ya, ¿vale? Voy a sacar unas conclusiones muy rápidas, ¿vale? Pero por cierto, esta es la versión de Luis Colomer, la de un filólogo. La de un filólogo. Pero bueno, la dejo aquí porque no tengo tiempo. Bien, es que no sé pasar esto, ¿vale? Vale, ya lo tengo aquí. Miren, dice Ernst Curtius, dice, el rasgo característico de todas las obras clásicas es la perfección. La perfección. No la fuerza, ni la inmediatez, ni la pasión. He traído ahí una palabra homérica que es jamozen, que a mí me parece muy interesante porque dice Homero en la Odisea, o el poeta, dice empecemos jamozen, ¿no? De cualquier parte, ¿no? Dice, cualquier parte es buena para empezar. Bueno, ¿no? Este es el epitafio que yo quería poner. Bueno, el carácter fragmentario de los testimonios nos impide saber hasta qué punto las obras eran perfectas, ¿no? La música en Grecia no es cuestión de sensibilidad, sino de matemáticas. Y por último, la discusión grecorromana se dio en la decisión de considerarla como tégene o episteme. Justo el destino que sufrieron otras disciplinas. Por ejemplo, la gramática. Si leen sexto empírico verán que hay gramáticos que dicen, no, la gramática es una tégene. Y otros que dicen, no, la gramática es una episteme. E incluso otros que dicen, no, es una empeiría. Es una empeiría. Les voy a poner el epitafio de Sicilo, de 6 kilos, porque es un epitafio que es completo. Es una de las pocas partituras que tenemos completas. Y es una partitura que es epigráfica y que tiene que ver con el tema del Carpe Diem, ¿vale? Del Carpe Diem. Entonces, con esto me despido y bueno, pues en fin, lo he hecho muy rápido porque quería darles un montón de ideas y bueno, pero es una buena idea terminar no con Leo, sino con la voz del epitafio de Sicilio. Es una música de época imperial romana. De época imperial romana. Bueno.
Bueno, muchísimas gracias, Pedro Redondo. Ya les había comentado que iba a problematizar y demás. Creo que hemos visto bien esos caminos de ida y vuelta, más que los caminos rectos, no sé, entre microcosmos y macrocosmos y de vuelta y demás. Y bueno, esa capacidad para hacernos reflexionar sobre desde qué perspectivas estamos viendo o estamos escuchando. En este caso, a mí siempre me extraña que no des tus títulos entre interrogaciones. Piénsalo. Bueno, quisiera que tanto entre los presentes como entre los presentes en casa, voy a ver qué están diciendo en el chat. En fin, le comentéis, preguntéis y demás, como debe ser, ¿no? Mariano me está mirando diciendo sí. Mariano, sí, por favor, mientras yo hablo. Pero, en fin, yo lo primero que quiero hacer es felicitar a Pedro Redondo por esta magnífica lección que nos ha dado, que es una verdadera lección magistral. Creo que no había nadie capaz de hacer este recorrido que nos ha hecho por la música griega, no como una técnica, sino como materia dentro reflexionando sobre ella dentro de lo que es pues toda el ámbito de las artes griegas y de la teoría estética, etcétera, ¿no? Ha sido un recorrido magnífico. Bien es verdad que nos ha llevado a galope, ¿no? Sí. Pido disculpas porque sé que iba rápido, pero es que... Y con una claridad expositiva magnífica al mismo tiempo. Bueno, yo, viendo la exposición, ha habido muchas cosas en las que he pensado que esto me gustaría pues alguna aclaración o algún comentario, pero ya más de la mitad se me han olvidado, si no casi todo, pero porque ha ido tan bajando todo. Pero quizá volviendo al principio, por ejemplo, has comentado, por ejemplo, el fragmento del Orestes de Eurípides, ¿no? Y la problemática de si la notación musical es original. Claro, sí. Está el problema, claro, yo creo que, bueno, yo no soy técnico en eso, pero yo creo que la notación original era de los poetas, en la mayoría de los casos, por lo menos al principio, en la primera fase, no solo en el drama, por ejemplo, en la lírica, sabemos que el ejemplo más obvio para deducirlo puede ser el de la lírica coral. Por ejemplo, Píndaro, la mayoría de sus clientes vivían en lugares lejanos. Él componía el inicio, por ejemplo, escribía la notación musical y enviaba el papiro y Hierón en Siracusa, Perón en Agrigento o Acevedo en Cirene, nada menos, que había en el norte de África, pues organizaba la representación en su palacio a partir de la partitura, o sea, del texto y con la partitura, claro, el texto con la música. ¿No? Claro. Lo que pasa es que, claro, seguramente en la medida que se iban haciendo copias al principio, quizá eso se mantuvo y en algún momento, pues quizá se iría perdiendo y luego, la verdad que, claro, luego en la tradición medieval eso ha desaparecido. Claro, supongo que desaparecería mucho antes, pero en algún momento, en las copias sucesivas, dejó de notarse, ¿no? Claro, el asunto es que en Alejandría debemos suponer que los documentos maestros contendrían la notación musical, los documentos maestros. El problema es que ese papiro es un papiro datado bastante tardíamente, tiene una fecha, y realmente el consenso entre los especialistas, bueno, aquí hay uno, es que lo que es la melodía no procedería de Euripis, igual que en el papiro de Ifigenia. Entonces, además es una parte del actor, es la parte del actor. Claro, si yo no estoy en contra, porque es posible que en el momento que se ha perdido, cuando se hacía una copia para una representación concreta, los que la iban a interpretar, o el director de coro, o quien fuese, ponía una notación musical, claro, que puede ser el caso, claro, para guiar a los intérpretes. Claro, que puede ser el caso. Sí, sí. Y pero que en un momento, al principio sí, y luego en un momento eso. Claro, sí. Claro, eso se ha perdido mucho. Eso, ¿no? Casi todo. Bueno. Nada, luego había otra cosa, vamos a ver, bueno, es que hay muchas cosas que me han sucedido. Has hablado de
del problema de la mímesis, en Platón, en Aristóteles sobre todo y tal, de la mímesis del arte, de la poética, etc. Y claro, Aristóteles cifra como el arte, las artes son mímesis, ¿no? Y en relación con la poesía, por ejemplo, y con la pintura y con demás artes, dice una cosa que es interesante. Lo digo por aquello de en qué medida la mímesis es imitación o representación de la realidad, en qué medida la reproduce, si es realista o no, o lo que sea. Porque hay un pasaje en el que lo dice muy escuetamente, pero dice, claro, nos produce deleite cuando en la reproducción artística identificamos algo que conocíamos o que podemos identificar con la realidad. Y eso sería un sentido realista. Pero dice, pero si no lo hacemos, porque no lo conocíamos eso o por lo que sea, también nos puede producir placer por la propia forma, por la propia estética, por la propia belleza de esa cultura. Es decir, que no es necesario, no necesariamente, eso lo dice, yo creo que es la poética, es una tercera dice, si no será eso, que sería la mímesis realista, pues también puede ser por, no sé si dice por Colón o por algo, por la belleza de la ejecución de la obra poética, o sea, por sí misma. Sí. Como sí, que tiene autonomía. Eso tiene autonomía. eso es un matiz muy importante, porque incluye, digamos, la ficción no realista o por su valor estético. Sí, sí. Y eso es, claro, es un ámbito mucho más abierto. Sí. Sí. Igual que Aristóteles. Es mucho Aristóteles. Sí. Igual que tú lo has dicho, claro, tú lo has dicho en un sentido más restringido, pero cuando has hablado de que es moderno el concepto histórico de evolución dentro de una disciplina, pues claro, por ejemplo, recordemos que al principio de la metafísica dedica, no sé, 30 parágrafos, lo que sea, a hacer la historia. Antes de lo que he dicho yo voy a hablar de la historia. Pero, ¿qué han dicho los anteriores? O sea, la evolución de la disciplina antes. Es decir, hay un concepto de ver la historia de esa disciplina hasta este punto, cómo ha evolucionado y ver cómo lo posiciona ahora, ¿no? Es decir, es un concepto, digamos, que es ese, ¿no? Sí. En cierto modo, ¿no? Sí. Eso es muy aristotélico. Sí. Sobre cada aspecto, ver lo que han dicho los anteriores. Luego ya, sí, exactamente. Eso es muy aristotélico. Sí. No sé, no me quiero acaparar. Bueno, Alicia ha pedido la palabra y después María Dolores, que nos ha escrito. Lo leo. Enhorabuena. Y luego yo quería también, en relación con lo que comentaba Mariano, y lo que tú has dicho, ¿no? Me has comentado eso de que, como las anotaciones del papiro de Orestes, ¿no? Como no era de Eurípides, pues da igual. A ver, lo que quiero decir es que me parece una de las grandes pérdidas, lógicamente, que tenemos, por ejemplo, hablando en concreto de teatro, ¿no? De la tragedia, que tenemos del mundo antiguo, precisamente, es que no conocemos todo eso que no sea el texto. Claro. Fuera de estos pequeños indicios y todo esto, ¿no? Porque el propio Aristóteles, en la poética, él ya dice que además de lo que él va a hablar ahí, que habla fundamentalmente de la construcción textual y de los personajes y tal, luego está todo lo que tiene que ver con la opsis o con todo eso que nosotros llamaríamos la escenografía. Y entiendo que en eso mete también la música, que obviamente es una parte fundamental y esencial en la tragedia, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, por lo que decías tú, que lo hablamos también el otro día, de a qué nos suena a nosotros esa, cuánto de raro y de extraño nos suena eso. Como sabes perfectamente, las primeras reconstrucciones que se hicieron arqueológicas, por así decir, o los primeros intentos de volver a poner en escena una tragedia antigua, como debía ser, lo complicado. Es el ser y el debe ser, ¿no? Sabes que se hicieron en Grecia, ¿no? Que las hizo en los festivales los primeros, los años 20 y 30 del siglo XX. Y ahí precisamente, bueno, esto lo hizo fundamentalmente, si queríamos ser su mujer, la americana Sarah Palmer, que como sabéis reconstruyó los trajes, los movimientos del coro, etcétera, y para la música precisamente acudió a músicos de la himnografía bizantina y a músicos que eran especialistas en música bizantina. No sé si has visto, porque creo que hay alguna grabación creo que era del Prometeo encadenado, me parece, no recuerdo cuál, pero hay algunas grabaciones antiguas, de todo eso se puede apreciar un poco. Y quería saber un poco tu opinión sobre esos intentos de reconstrucción de la música griega antigua basada en los signos bizantinos, en los griegos. Pero bueno, está la Eva Palmer, que era americana, trabajó muchísimo y lo reintentó, en fin, en la medida que es posible,
con la poca información que tenemos de todo lo que no sea texto, de eso que decía Aristóteles, la opsis, la escenografía en medida en que podemos reconstruir, sobre todo la música. Y luego otra cosa que hemos comentado y que me llamaba la atención, de la versión que has puesto esta de, no sé de quién es, has dicho al principio, que era un grupo francés. Sí, ¿no? Música Mundi creo que se llama, algo Claro, así. porque yo recuerdo que Pepe García López nos ponía otra, nos ponía, creo que era Paniagua. Sí, la de Siquilos es de Paniagua, que es, yo creo que a pesar de todo, es la mejor versión para esto. Te iba a preguntar eso. A mi juicio, Colomer es mucho más fiel, pero en otros cortes de lo primero que he puesto, oímos sopranos líricas. O sea, es que este es el asunto que... Me ha llamado la atención, que igual es, por lo que yo tengo entendido, sobre todo al menos en época clásica, ¿no? Entiendo que las mujeres no estaban, cantaban, eran voces masculinas. Claro. Y me llama la atención que, sin embargo, en estas reconstrucciones modernas, lo que se oye son voces femeninas. Sí. Yo a veces he leído, pues que igual, es que no lo sé, como técnicamente, musicalmente no lo sé, pero igual esos tonos serían, pues, como en el Renacimiento, en los castrati y todo eso, ¿no? Por saber un poco, porque me llama la atención que usan voces femeninas. Sí, hay un texto bizantino, que son los anónimos de Bellerman, que tienen una clasificación de los tipos de voces, siempre masculinos, son voces masculinas. Entonces, claro, en esta representación, estas puestas en escena, lo que prima es, digamos, si el personaje es femenino, si es Ifigenia, pues entonces pongamos a una mujer, ¿no? Y no hay que perder de vista que estos grupos que hacen este tipo de representaciones, que por otra parte en internet hay muchísimos, o sea, uno busca música griega y tal, y hay cientos, pero digamos, los discos clásicos sobre esto, son grupos profesionales de música, digamos, de música antigua, de música, que se dedican a tocar música del Renacimiento, música barroca, entonces son lo que son, quiero decir, disponen de lo que disponen. En lo que decías sobre la recreación de Siquilianos, una de las máximas autoridades en música bizantina es Egon Vélez, y Egon Vélez decía un poco, a mi juicio, un poco talibanescamente, decía la música bizantina es un poco de etnografía cristiana, dice, y música armenia. Es decir, hay un tal David que lo cita Olimpiodoro, y dice Olimpiodoro, dice David, que es un neoplatónico, me parece, no, estos son, en fin, dice Olimpiodoro, dice David, dice que como tantas otras cosas, dice, la música, así lo dice, la música la hemos perdido para siempre. Es decir, que en época de Olimpiodoro ellos eran muy conscientes de que esto se había perdido completamente, porque la etnografía cristiana es otra historia, es otro. De hecho, Tertuliano tiene por ahí algún sitio donde dice, o sea, a mí no me vengas con música pagana, así que hay que rehacerla de nuevo. No sé hasta qué punto, pero en cuanto a lo que decías, es que, a mi juicio, el programa sobre el clasicismo es el programa de la filología clásica. ¿Y qué pasa? Que quería decir esto porque, claro, las reconstrucciones, ya te digo, yo musicalmente no tengo ni idea, ¿no? Pero las reconstrucciones que nosotros oímos de lo que podía ser, claro, son efectivamente, como tú dices, grupos de música antigua, occidental, claro, renacentista y barroca. Cuando quizá la línea de continuidad va mucho más hacia lo bizantino. Cuando tú escuchas, lo hablamos el otro día, un himno bizantino, o escuchas incluso hoy en día cantar a un pope en las misas, con la liturgia bizantina cantando con los mismos signos del mundo bizantino, yo a veces pienso, igual era mucho más parecido a esto que esa visión un poco occidental que tenemos nosotros basada por nuestro concepto de clasicismo o por nuestro concepto de lo que es la música antigua, ¿no? De los grupos estos que hacen música renacentista y música barroca. No sé, que quizá también, como sabes perfectamente, claro, la mirada occidental sobre el mundo griego. La música griega antigua sufre, para bien o para mal, lo mismo que cualquier decisión que nosotros tengamos sobre los textos clásicos. Es decir, hacemos, como dicen ahí en el comentario, ¿no? Es decir, hacemos una lectura erudita y una lectura historicista y una lectura, digamos, para iniciados que tengan cierta formación, o hacemos una lectura, digamos, que permita que el gran público pueda acceder a los textos clásicos para extraer de ahí savia nueva, ¿no?
esa dicotomía es una dicotomía que se ha venido produciendo siempre. Cuando estaba hablando Mariano, estaba recordando un debate que hubo. O sea, es que acabo de leer la Minerva Simeone, ¿no? De Ettore Romagnoli. Ettore Romagnoli en Italia, en los años 20 del siglo pasado, o sea, tuvo una diatriba impresionante con Giorgio Pasquali, porque Giorgio Pasquali venía de Alemania y decía, vamos a ver, lo que estamos haciendo en filología en Alemania es papirología, es epigrafía y es historiografía, y hay que hacer edición de textos, y esto son técnicas y muy depuradas y tal. Y Ettore Romagnoli decía, pero dice, ¿qué hemos hecho de la madre filología? Dice, la madre filología son textos clásicos y textos, o sea, es una estética normativa. Y este es el debate siempre. ¿Nos parece que la divulgación es buena o mala? Es que, y la música, al final, cuando uno va a grabar este tipo de partituras, que por otro lado solamente da la nota, una nota, y a lo mejor tienes elementos de juicio porque a lo mejor es con tal instrumento, ¿no? Bueno, pero no nos dan... Claro. Es como que no nuestro lado, pero con las escalas. Claro. Igual era más parecida a música. Cuando uno aprende música, sí, cuando uno aprende música, por ejemplo, actualmente le ponen arriba allegro, ¿no? O lento, o moderato. Pero esas cosas no estaban en las partituras antiguas. Entonces tú no sabes eso que se llama agógica, ¿no? Está la dinámica y la agógica. La dinámica es la fuerza, fuerte, sí, y la agógica es, digamos, si va rápido, eso no lo sabemos. A lo mejor Éfira, esas notas que eran tan largas, eran súper breves. Yo creo que es una empresa hoy por hoy, con los datos que tenemos, pero evidentemente la cosa no va por la música occidental, va por donde tú dices. Va por donde tú dices, no va por la música de aquí. Es evidente. Creo que de alguna manera contestaba a lo que decía María Flores. Sí. Se ha bajado un poco, pero bueno, la idea de que en representaciones actualizadas, al incorporar la música moderna, pues si quitar el elitismo nos beneficia, aunque sea menos fiel, ¿no? Bueno, la música de Bach ha sido reinterpretada y nadie se echa las manos a la cabeza por eso. O sea, las bajianas brasileiras eso es Bach, pero a la brasileña, y es una obra de arte, es una pieza maestra. Sí, yo lo decía precisamente en la idea de que para que sea clásico, sea eterno, trascienda lo que es el tiempo, el momento, precisamente hay que incorporar muchas más cosas, y para que siga siendo clásico e importante en nuestra sociedad, tiene que estar cercano a un grupo amplio de gente. Yo, perdonadme, pero soy profesora de instituto y creo que es muy importante que siga existiendo el entusiasmo, y el entusiasmo es difícil despertar en el público actual cuando no hay una música actualizada. Aunque desde luego a mí he escuchado recreaciones musicales a partir de los metros clásicos, a partir de los poemas de Catulo, que recuerdo que cantaba la Academia Vivarum Novum, con unos ritmos perfectamente clásicos y preciosos. Para mí fue una revelación, pero también entiendo que el entusiasmo de la gente ante lo clásico se debe despertar con un poco de, por lo menos, de actualización, no sé cómo decirlo. Sí. Y perdón si he dicho alguna tontería gorda. Yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, al final es lo que decía Winkelmann, ¿no? La sencillez. Y de hecho, el futuro, si el concepto de clasicismo tiene futuro, es a través de esa vía, me parece a mí. Pero bueno, sin prescindir de... Es que nos podemos permitir el lujo de lecturas diferentes y de estratos de lectura, no pasa nada por ello. Yo no veo... La paradoja la veo en el sentido de que, para entender a Homero, que es un texto eterno, ¿quién no se emociona con la entrevista de Príamo con Aquiles? ¿Quién no se emociona con Virgilio y est rerum, sunt lacrimae, o est modus in rebus? Quiero decir, ¿quién no se emociona con eso? O con el último verso de la Eneida. Pues sí, evidentemente, pero al mismo tiempo la paradoja está en que necesitamos saber muchas cosas para eso. Pero al mismo tiempo, los textos clásicos y los monumentos clásicos, como entidades
completas tienen su propia vida. ¿No? Los filólogos clásicos no son guardianes, precisamente han sobrevivido por eso, ¿no? En un momento como la Edad Media, donde no había filólogos clásicos, entendido técnicamente como Altertum Wissenschaft, pues estaban ahí los textos clásicos y sobrevivieron, no pasó nada. ¿Sabes qué, no? De hecho, yo creo que sobreviven a pesar ese adverbio, ¿no? Es tremendo, a pesar de... De hecho, lo que dice ella es cierto, los clásicos son un clásico porque siempre dicen algo, en todas las épocas han dicho algo y en todas las épocas han sido susceptibles de relecturas con el tiempo, y esa relectura no las hacen los clásicos, las hacen los artistas, los poetas. Lo hacía Plutarco ya, ¿no? Hay algo nuevo, ¿no? Pero esa observación del oyente es básica, es que eso es así. No, Charo quería... Pues sí, yo quería felicitarte muy sinceramente también en la línea de los demás, porque me ha parecido muy interesante y muy sugerente, porque además has aportado unos textos muy enriquecedores que hacen reflexionar sobre hasta qué punto nosotros a veces somos más clasicistas que los antiguos, ¿no? y más inmovilistas, porque me ha parecido fantástico ese texto en el que se decía que, bueno, que el pintor tiene que levantar la mano y lo puedes extrapolar a cualquier otra disciplina. Y la verdad que, bueno, y por otra parte también, no sé si tú conoces, como tiene mucha vinculación con Cartagena, a Miguel Ángel López Escámez, al músico el Cachorro, ¿lo conoces? De oídas. Pues le dio clase a mi hija de guitarra y eso, y me acuerdo cuando le explicaba los modos frigios, los modos... Y me parecía fantástico, modos dorios, modos frigios, dependiendo de lo que se quería transmitir a través de la música, ¿no? Y como digamos que se ha transmitido la terminología y también el ritmo y se ha traído a nuestros días, ¿no? Sí, bueno, cuando un chico aprende en el conservatorio este tipo de nomenclatura y de lenguaje técnico, es todo traspasado de todo eso. Gracias a los humanistas también, que nos fueron trasladando, pero al final es lo mismo. Y hay elementos que son comunes, es decir, no es lo mismo, como he dicho antes, tocar una melodía aquí que allá, ¿no? Y esto, los griegos tenían como un zauma con esto, ¿no? Es increíble que sean números, ¿no? Cuando Platón habla de Damón de Oa, que es su maestro, dice, es mi maestro, dice. Al final dice, son números, ¿no? Dice, pero tienen ezos. No es posible esto, es una cosa increíble, ¿no? Y hoy seguimos con esa historia, es decir, para afinar un piano tienes que saber que las cuerdas el piano está desafinado en los extremos, y eso lo tienes que saber, y tú cuando tocas el violín y tienes un acompañamiento de piano, por naturaleza, Fisey, está todo desafinado, porque uno sigue el violín sigue la afinación pitagórica y el piano sigue la temperada, y están desafinados. Pero es que esto lo da la naturaleza, la propia naturaleza lo da. Tú no puedes cerrar el círculo de quintas, no se puede cerrar. Entonces, claro, ¿no? Por eso los sostenidos y los bemoles y estas cosas, ¿no? Pero sí, nosotros al final es la última en llegar, pero resulta que nos damos cuenta de que hemos estado viviendo con ella siempre en un sentido lato, ¿no? No en un sentido estrecho y técnico, sino a lo largo del tiempo, ¿no? Por evolución, porque si Gafurio, Vincenzo Galilei, todos estos llevaron o contribuyeron a llevar a escena toda la sabiduría acumulada que había despertado con los humanistas de textos sobre música, pues al final resulta que esa música fue evolucionando y ha llegado hasta nuestros días, ¿no? De modo que igual que tenemos los videojuegos con no sé qué guerrero y que tiene no sé qué casco que es igual y tal, por ejemplo, anoche estuve viendo yo con mi madre Supervivientes y está todo basado en Poseidón y el tridente y no sé qué. Quiero decir, que está por todas partes, y más allá de que nosotros hagamos un inventario, está bien, pero el asunto es que está por todas partes. Y esa reinterpretación es verdaderamente la prueba de que el paradigma clásico pues sigue vivo, transmutado, ¿no? Pero vivo, sí. En fin. Anche la superficie della época di Paolo y Casi, ¿no? Han visto, no, seguro, hubo una en el Festival de Mérida a los años 70, por eso digo, los directores casi estaban por la tierra, le presentaron
Edipo Rey lo dirigía, ¿cómo se llama este hombre? José Luis Gómez, cantaba Enrique Morente y el texto de la música de Calvo. Sí. O sea, que la cosa estaba... Sí, sí, sí. Digo por si lo había visto. No, no lo he visto. No. No sé si No, estará. yo soy eterno, pero lo tengo en una caseta de VHS, que no sirve para nada, porque si tiene la oportunidad, fue una cosa muy interesante. sí, sí. Evidentemente, por lo que decía también Alicia, ¿no? De que siempre miramos del occidental, pero el occidental puede ver también el flamenco y toda esa parte. Fue una cosa que realmente mereció la pena y ha pasado un poco desapercibido en ese sentido. Simplemente como conferencia en ese sentido de ver por lo que... No, dilo, Alba. ¿Cómo? Se podrá ver algo parecido que hace unos años se hizo una Lisístrata con Estrella Morente y Tomatito a la guitarra. O sea, sí, pues hay algunos pasajes en YouTube, se pueden ver y es una pasada. Porque, por ejemplo, el tema este de la bendición esta del saco divino y todo, es increíble porque está además el bailador este flamenco muy famoso que, bueno, desapareció porque cayó en una droga, no me acuerdo cómo se llama. No, el otro. Y es una pasada porque esta Estrella, este señor y todo, haciendo esta relación de alguna manera en flamenco puro con Tomatito. Eso lo reprodujeron en televisión. Yo lo diré, no porque me pilló allí, me pilló aquello. Pero después sé que, no te digo porque te puede gustar Sí, lo buscaré. Y por la cosa que es la conjunción, digamos, de todos esos elementos. Y la verdad que era un Edipo que te condiciona. Es decir, que cada vez que uno coge Edipo, lo veas, por decirlo de alguna manera, la música, simplemente los comentarios por el sí, lo buscaré y lo miraré, sí. García Calvo yo creo que tenía los dos primeros elementos de los que hablaba el pseudo Longino, ¿no? Es decir, el talento para acercarse a estas cosas, porque... Y el ritmo. Es la idea, ¿no? Sí, también ha hecho, es que, García Calvo, y tiene por ahí incluso, habría oído, tiene un cassette. Sí, me ha dado un cassette por ahí en tiempo, con eso y tal, pero que aquello tiene una conjunción en eso, es decir, música... Sí, yo creo que todas las lecturas son eso, lecturas, pero que nosotros pensemos que hay lecturas más fieles o no, como decía Humberto Eco decía, no sé qué es una buena lectura, una buena interpretación, sé cuáles son malas, decía Humberto Eco, pero no puedo decir por qué las buenas son buenas, pero todas son, los clásicos hacían lecturas y tenían su propia exégesis, ¿no? De hecho, en los escolios, ¿no? Los pasajes que son inverosímiles son atetizados, ¿no? En fin. Sí. Bueno, no sé si han visto las felicitaciones en el chat y demás. Lo digo por David y... Volver un poquito. Yo me quiero sumar a las felicitaciones por esta lección magistral en la que hay tanta sabiduría y humildad a la vez, porque el que no lo reconoce por lo sabio que eres. Y además lo es de una forma tan clara, tan amena y tan cercana, además trayendo tantos textos, planteando distintos puntos de vista, dejando los interrogantes, que creo que ahí está la verdadera sabiduría, ¿no? No hay respuestas para las cosas, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, nos han hecho unos planteamientos, bueno, a mí me ha encantado todo. Y he aprendido un montón, lo de lectos también, a través de los números, cosas que me han dado ganas de leer un montón de cosas que os he explicado. Así que enhorabuena por lo bien que lo has hecho. Enhorabuena. Bueno, creo que nos gustaría seguir hablando, pero el tiempo manda y quería recordar, esta vez sí, que el 14 de marzo, el jueves, seguiremos para que sigamos aprendiendo con Isabel Vinal Tenza, leyendo el jardín, estudio de un espacio múltiple. Seguiremos aprendiendo también, por último, el lunes 21 de marzo,
Ah, el jueves, es verdad. Cierto. El jueves siguiente también lo comento, dado que como hemos ido lunes, jueves con algún salto, pues porque no os despistéis. Con los 1000 viajes a Ítaca de Ana Capsir, con los que culminaremos, además seguro que muy bien, este curso. Os recuerdo que teníais el cuestionario en el chat, volver atrás si se os ha pasado. Y bueno, os doy las gracias. Muchas gracias, Pedro, por esta